El aire pesado de la casa olía a madera antigua y a polvo, un silencio opresivo que se había instalado desde el último adiós. Javier estaba de pie en el centro de la sala, un fantasma en su propia historia, mientras el sol poniente de la llanura teñía las paredes de un melancólico tono anaranjado. El polvo danzaba en los haces de luz, cada partícula una memoria suspendida de un tiempo que no volvería más. El rancho, con su vastedad silenciosa afuera, parecía un espejo de la aridez de su alma. Fue entonces que sus ojos encontraron la caja de madera sobre el escritorio gastado de su padre. Era simple, sin adornos, pero parecía pulsar con una energía contenida, un último secreto guardado. Se acercó lentamente, el crujido del suelo de madera sonando como una protesta contra la intrusión en un santuario de dolor, y sus dedos trazaron el contorno de la tapa, sintiendo el peso de un deber que aún no comprendía. Con una vacilación que era casi reverencia, Javier abrió la caja. Dentro, reposando sobre un terciopelo desvaído, había una única llave de hierro, oxidada por el tiempo, y una carta amarillenta, sellada con la caligrafía firme de su padre. Su corazón se aceleró mientras rompía el sello, y las palabras escritas eran un eco de la voz que jamás volvería a oír. La carta revelaba una promesa, un ritual a cumplir todos los domingos, al mediodía, en la pequeña y abandonada capilla de adobe en el límite de la propiedad. Debía encender una vela y leer una página de un diario secreto. La petición era extraña, un eco de una fe que Javier, el arquitecto pragmático de la gran ciudad, había dejado atrás hacía mucho tiempo. La humillación de no conocer a su propio padre, de ser un extraño en su tierra, se cristalizó en la frase final, una puñalada de ternura y desafío. No la cumplas por mí, hijo, cúmplela por ti. Si historias de promesas y legados como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta travesía. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. El primer domingo llegó bajo un sol implacable que parecía burlarse de la promesa de su padre. Javier caminó por el sendero de tierra batida que llevaba a la capilla, sintiendo el peso del escepticismo en cada paso. El aire era seco, cargado con el olor a polvo y maleza seca, y el silencio del campo solo era roto por el zumbido de las cigarras y el sonido de sus propios pensamientos reacios. Se sentía como un actor en una obra absurda, cumpliendo un guión que no comprendía, movido solo por un resquicio de lealtad filial. Para él, un hombre de planos y cálculos, aquella jornada era un desvío ilógico, una pérdida de tiempo precioso que podría usar para evaluar las deudas del rancho y planificar su venta inevitable. La capilla, a lo lejos, era un espejismo trémulo de fe abandonada. Al acercarse, la dimensión del abandono se volvió dolorosamente clara. Las paredes de adobe estaban agrietadas, con la pintura descascarada revelando la tierra cruda debajo, como heridas abiertas en la piel del tiempo. La puerta de madera maciza colgaba de una única bisagra oxidada, una invitación vacilante a un interior sumido en la penumbra. Una enredadera salvaje había trepado por la pared sur, sus hojas verdes un contraste vibrante contra la decadencia, como si la naturaleza intentara reclamar lo que la fe había olvidado. Javier empujó la puerta, que crujió en protesta, y fue recibido por el olor a mojo, cera de vela antigua, y el frío de un lugar que no conocía el calor humano desde hacía muchos años, un mausoleo para las esperanzas de su padre. Allí dentro, la luz que se filtraba por las pequeñas rendijas de las ventanas era insuficiente para disipar las sombras. Con la llave de hierro en la mano, sintió la frialdad del metal contra su piel, un vínculo tangible con el misterio. La carta mencionaba un compartimento secreto cerca del altar. Tímidamente, sus manos recorrieron la pared de adobe detrás del pequeño altar de madera hasta que sintió un ladrillo suelto. Con esfuerzo, lo quitó, revelando un nicho oscuro. Dentro, envuelto en un paño de lino, había un diario de tapa de cuero, pesado y solemne. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas, una mezcla de transgresión y anticipación. Estaba a punto de violar el santuario más íntimo de su padre. Sus palabras no dichas
y sus pensamientos más profundos. Encendió la vela que había traído, la pequeña llama parpadeando y danzando, proyectando sombras alargadas que daban vida a los santos de madera astillada que lo observaban desde el altar. La primera página del diario no contenía secretos bombásticos, pero la elegante caligrafía de su padre describía la belleza brutal de una larga sequía que el rancho había enfrentado años antes. No hablaba de pérdidas financieras, sino de la resiliencia de la tierra, de cómo las flores más pequeñas del desierto eran las primeras en brotar tras la primera lluvia. Era una lección sobre la fe, no en un Dios lejano, sino en la promesa inherente a la vida misma. Javier leyó las palabras, y por primera vez sintió una fisura en su armadura de pragmatismo, tocado por la poesía de un hombre que creía conocer. Al salir de la capilla, la luz del mediodía lo cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, la vio. Una joven, quizás un poco menor que él, estaba de rodillas cuidando un pequeño cantero de flores de colores cerca de la entrada de la capilla. Las flores eran un oasis de vida vibrante en medio de la negligencia, un acto de terca esperanza. Se levantó, limpiándose la tierra de las manos en su vestido sencillo, y lo miró con ojos tranquilos y curiosos. «Tú debes ser Javier», dijo ella, su voz suave pero firme. «Soy Sofía. Tu padre hablaba mucho de ti». Su presencia era tan inesperada como las flores, una señal de vida en un lugar que él había asociado solo con el final. La interacción inicial fue breve, casi tensa. Javier, sorprendido y sintiéndose un intruso, solo asintió con la cabeza, incapaz de formular una respuesta adecuada. Sofía, sin embargo, no mostró extrañeza. Sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Tu padre amaba este lugar. Decía que aquí era donde escuchaba las respuestas a las preguntas que aún no sabía hacer». La sencillez de sus palabras, desprovistas de cualquier juicio, lo desarmó. No le preguntó sobre su presencia allí, ni sobre su apariencia de hombre de ciudad fuera de lugar. Simplemente compartió un fragmento de la memoria de su padre, ofreciéndole una pieza del rompecabezas que apenas había comenzado a armar, antes de volver a cuidar sus flores con una paz envidiable. De vuelta en la casa principal, la paz incipiente fue hecha añicos por la llegada de un coche de lujo que parecía obsceno contra el paisaje rústico. Ricardo descendió, impecablemente vestido, su sonrisa pulida contrastando con el polvo que levantaban sus zapatos de cuero. Era la personificación de la modernidad depredadora. «Javier, mi más sentido pésame», dijo, su voz sonando hueca y ensayada. «Sé que es un momento difícil y por eso quiero hacer las cosas más fáciles. Tengo una nueva oferta, generosa, que puede quitarte todo este peso de encima». Ricardo no veía un hogar, ni un legado. Veía un terreno, un activo a ser liquidado, y el dolor de Javier era solo una variable a ser explotada en su ecuación de ganancias. El domingo siguiente arrastró a Javier de vuelta a la capilla. Su corazón, ahora un campo de batalla entre el deber, la creciente curiosidad y la presión pragmática de Ricardo. La segunda página del diario fue un golpe. En ella, su padre confesaba el dolor de la pérdida de su primer hijo, un niño nacido antes de Javier, que vivió solo unos días. Describió el silencio que se instaló en la casa, un silencio tan profundo como el que Javier sentía ahora, y cómo la pequeña capilla fue el único lugar donde él y su esposa pudieron llorar juntos. Javier sintió un nudo en la garganta. No estaba solo leyendo un diario, estaba siendo testigo del origen de las heridas que moldearon al hombre que lo crió, descubriendo un hermano fantasma y un dolor que nunca le fue revelado. Sofía estaba allí de nuevo, como si fuera parte de la promesa. Esta vez fue Javier quien inició la conversación, su voz aún embargada por la revelación. No compartió el secreto, pero su vulnerabilidad era palpable. Sofía lo escuchó hablar sobre las dificultades de entender el rancho, la presión para vender, la sensación de estar perdido. Ella no ofreció consejos fáciles. En su lugar, miró hacia la capilla y preguntó con una sencillez cortante: «¿Crees que un hombre que sintió tanto, que construyó su vida en torno a esta tierra, haría todo esto por nada?» La pregunta resonó en el silencio.
no exigiendo una respuesta, sino forzando a Javier a buscar la suya propia, a cuestionar la lógica fría que lo había gobernado durante tanto tiempo. La presión de Ricardo se volvió más insistente. Sus llamadas telefónicas eran frecuentes, su voz una mezcla de falsa simpatía e impaciencia mal disimulada. Enviaba hojas de cálculo por correo electrónico, detallando las deudas crecientes, los costos de mantenimiento, la devaluación de la propiedad si no se vendía pronto. Javier, sé práctico, decía. Esto no es un rancho, es un ancla que te hunde en deudas y nostalgia. Firma el contrato y serás libre para vivir tu vida, la vida real, en la ciudad. Cada palabra era un ataque calculado a la frágil conexión que Javier comenzaba a sentir. Un intento de traducir el legado de su padre en meros números, despojándolo de todo su significado emocional. En un acto de desafío inconsciente contra la lógica de Ricardo, Javier, el arquitecto, comenzó a notar los detalles de la capilla no con ojos de abandono, sino de construcción. El mecanismo de la campana estaba oxidado y atascado. La torre de madera mostraba signos de podredumbre. Impulsado por un instinto que no comprendía, decidió arreglarlo. Pasó la semana siguiente buscando herramientas antiguas en el granero, estudiando la estructura, limpiando el óxido, reemplazando piezas de madera. Fue un trabajo físico, exigente, que le ensució las manos de grasa y polvo, pero, al hacerlo, sentía que no solo estaba reparando un objeto, sino reparando algo dentro de sí mismo, conectando su mundo de proyectos y estructuras con el mundo de fe y promesas de su padre. El domingo, antes de leer la siguiente página del diario, dio el último ajuste al mecanismo. La página de ese día reveló otra capa de la historia de su familia. Su padre había escrito sobre la grave enfermedad de su madre, cuando los médicos de la ciudad la habían desahuciado. Desesperado, había hecho una promesa a Dios dentro de esa misma capilla. Si ella sobrevivía, dedicaría cada domingo de su vida a aquel lugar sagrado, como un acto de gratitud eterna. Su madre se recuperó y la promesa fue cumplida. Javier finalmente lo entendió. Aquel ritual no era una superstición vacía, era un monumento vivo al amor, un testimonio de gratitud que se extendía por décadas. Con las manos temblorosas por la revelación, Javier tiró de la cuerda de la campana. Al principio hubo un crujido, pero luego un sonido claro y profundo resonó por el valle. Un sonido que no se había oído en más de una década. Era un sonido de resurrección. Sofía, que observaba desde su jardín, levantó la vista con los ojos anegados en lágrimas y sonrió. El sonido viajó por las colinas, llegando a los pequeños ranchos vecinos, despertando memorias dormidas. No era solo una campana, era una llamada, una declaración de que la capilla y el legado del viejo ranchero ya no estaban en silencio, que algo allí estaba despertando de un largo sueño. El sonido de la campana tuvo un efecto inesperado. A lo largo de esa tarde, dos parejas de ancianos, vecinos que apenas habían hablado con Javier desde el funeral, aparecieron en el rancho. Vinieron tímidamente, atraídos por el sonido familiar. Contaron historias sobre el padre de Javier, sobre cómo organizaba fiestas comunitarias en la capilla, cómo ayudaba discretamente a las familias en dificultades, usando el rancho como un puerto seguro. Pintaron el retrato de un hombre que Javier nunca había conocido de verdad, un pilar silencioso de su comunidad. El rancho, que para Javier era una carga, para ellos era un símbolo de generosidad y esperanza, y el sonido de la campana era la promesa de que eso podría no haberse perdido. La noticia de la campana y de los visitantes llegó rápidamente a oídos de Ricardo. Apareció en el rancho al día siguiente, su sonrisa reemplazada por una expresión de irritación contenida. «¿Qué estás haciendo, Javier?», preguntó, su voz goteando con descendencia. «Jugando al ranchero, tocando campanas. Esto es un negocio, no un cuento de hadas. Las personas que has impresionado con este teatrillo no van a pagar tus deudas». Luego asestó el golpe final, usando las propias dudas de Javier como un arma. «Tu padre se ató a este lugar por promesas antiguas. Ahora tú te estás convirtiendo en un prisionero de su fantasma. ¿Es eso lo que quieres para tu vida?». El último domingo amaneció bajo un cielo enfermizo, de un púrpura grisáceo que se tragaba los colores del mundo.
El aire estaba quieto, pesado, cargado de una electricidad que erizaba el vello del brazo de Javier. Era una calma antinatural, el silencio tenso que precede a la furia. Él sabía, con una certeza que venía del fondo de su alma, que aquel día no solo traería la última página del diario, sino una respuesta definitiva. El rancho parecía contener la respiración junto con él, cada árbol, cada hoja, inmóvil ante la expectativa de la tormenta que se avecinaba, una manifestación física de la turbulencia que se había formado dentro de él. La promesa de su padre llegaba a su clímax, y el cielo se preparaba para ser el escenario de su decisión. En el momento en que cerró la puerta de la casa para iniciar su caminata final hacia la capilla, el viento despertó con un aullido bajo y gutural. El polvo se levantó en remolinos y las ramas de los árboles se doblaron como en súplica. La jornada, antes solo un camino de tierra, se transformó en una lucha contra los elementos. El viento lo empujaba, intentando desviarlo de su propósito, mientras el olor a ozono y tierra mojada anunciaba la llegada de la lluvia. Cada paso era un acto de voluntad, una afirmación silenciosa de que no sería disuadido. La naturaleza parecía poner a prueba la fuerza de su recién descubierta convicción, exigiendo que demostrara ser digno del secreto que estaba a punto de recibir. Fue entonces que los faros de un coche rasgaron la creciente penumbra. Ricardo se detuvo bruscamente, el motor un rugido de impaciencia contra el aullido del viento. Saltó del vehículo, la corbata azotada por el vendaval, sosteniendo una carpeta que protegía contra su pecho. «Javier», gritó para hacerse oír, «esto es una señal. Mira este cielo. La propia naturaleza te está diciendo que abandones este lugar maldito. Tengo aquí la oferta final. Tienes 24 horas para firmar o la retiro para siempre. Deja de ser un loco y sálvate». La propuesta ya no era una invitación, era un ultimátum. La presión final aplicada en el momento de mayor vulnerabilidad, la lógica del mundo moderno rugiendo contra el susurro de un legado. Javier no respondió. Solo le lanzó a Ricardo una mirada que era una mezcla de lástima y determinación, y continuó su camino, entrando en la capilla en el instante exacto en que las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, comenzaron a tamborilear en el techo. Allí dentro, la oscuridad era casi total, y el sonido del viento se había transformado en un silbido agudo al colarse por las grietas de las paredes de adobe. La estructura entera parecía temblar, cada crujido de la madera vieja un gemido de dolor bajo el ataque de la tormenta. El pequeño santuario, que había resistido décadas, parecía ahora increíblemente frágil, una cáscara de nuez en medio de un océano furioso, a punto de ser engullido por la violencia de la tormenta. Su primer desafío fue encender la vela. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la intensidad del momento. La cerilla se encendió, pero una corriente de aire traicionera que entraba por debajo de la puerta apagó la llama instantáneamente. Intentó de nuevo, esta vez usando su cuerpo como escudo. La llama vaciló, danzó, amenazando con morir en cualquier segundo. Aquella pequeña luz se convirtió en el centro de su universo. Era la llama de la promesa de su padre, la luz de la gratitud de décadas, la esperanza de un futuro que comenzaba a vislumbrar. Proteger aquel fuego frágil contra la furia de la tormenta se convirtió en una batalla simbólica, la primera prueba física de su lealtad al legado. Con la vela finalmente encendida, su brillo trémulo creando una pequeña isla de luz en la oscuridad opresiva, abrió el diario en la última página. La lluvia, ahora, era un torrente, un rugido ensordecedor en el techo de zinc, y los truenos hacían vibrar el suelo, pero las palabras de su padre en su elegante caligrafía sonaron más fuertes que la tormenta. La revelación fue como un rayo que iluminó todos los rincones oscuros de su comprensión. El rancho, por generaciones, había servido como un refugio secreto, una parada segura en la ruta de familias desesperadas que huían de la miseria o la violencia, un lugar donde podían descansar, alimentarse y recuperar la esperanza antes de seguir su viaje. La frase final de la página parecía escrita en fuego. «Hijo mío, la promesa nunca fue una cadena para atarte a este suelo, sino un mapa para guiarte hasta tu propio corazón».
La herencia que te dejo no es la tierra, sino el amor que puede albergar. Ahora, la elección es tuya. En el exacto momento en que sus ojos absorbieron la última palabra, un rayo cercano golpeó un árbol afuera, y el estruendo fue seguido por el sonido de cristales haciéndose añicos. El pequeño vitral sobre el altar se partió, y un vendaval de lluvia invadió la capilla, avanzando directamente sobre la vela, amenazando con apagar la luz para siempre. Sin un segundo de vacilación, movido por un instinto más profundo que cualquier pensamiento racional, Javier se lanzó sobre el altar, curvó su cuerpo sobre la pequeña llama, transformándose en un escudo humano. La lluvia helada empapó su espalda, el viento azotó su cabello, pero él no se movió. Con la capilla gimiendo como un barco, naufragando a su alrededor y el ultimátum de Ricardo resonando en su mente, la claridad lo invadió. Dinero, carrera, la vida en la ciudad, todo se deshizo en insignificancia. Allí, protegiendo aquella pequeña llama con su propia carne, encontró su propósito. No era heredero de un pedazo de tierra, sino el guardián de un santuario de amor. Tan súbitamente como comenzó, la tormenta amainó. El rugido del viento dio paso a un goteo suave, y un rayo de sol pálido atravesó las nubes oscuras, iluminando el interior de la capilla a través de la ventana rota. La vela protegida aún ardía, su llama ahora firme y erguida. Javier se levantó, empapado, pero sintiendo un calor que nunca había experimentado. Caminó hacia afuera, hacia el aire limpio y lavado por la lluvia. Ricardo todavía estaba allí, impaciente junto a su coche. Javier lo miró fijamente, sus ojos ya no nublados por la duda, sino brillando con la serenidad de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Con una voz, tranquila e inquebrantable, pronunció las palabras que sellaron su destino. El rancho no está en venta, nunca lo estuvo. La partida de Ricardo fue silenciosa, su coche de lujo desapareciendo en el camino lodoso como un fantasma expulsado por la luz de la mañana. El sol que nació tras la tormenta parecía nuevo, lavando el mundo con una claridad pura y dorada. Javier y Sofía se quedaron lado a lado, observando la propiedad. La capilla tenía una ventana rota, el granero algunas tejas menos, pero el rancho permanecía en pie, resiliente como el espíritu del hombre que tanto lo había amado. El aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. No había un plan concreto, no había dinero, solo la certeza inquebrantable de una promesa a ser honrada y un propósito compartido que los unía de una forma más fuerte que cualquier contrato o escritura, un cimiento construido sobre la fe y el amor. Javier liquidó sus ahorros. El dinero que debía ser el pago inicial de un apartamento moderno en la ciudad se convirtió en sacos de cemento, vigas de madera y cajas de clavos. Él, el arquitecto que antes diseñaba rascacielos de cristal y acero, ahora encontraba una alegría profunda en usar sus manos para restaurar las paredes de adobe de la casa principal, para arreglar el techo del granero, honrando la sencillez y la sabiduría de la construcción original. Sofía, por su parte, se convirtió en el alma del proyecto. Convocó a los vecinos, aquellos cuyos corazones habían sido despertados por el sonido de la campana, y vinieron. Trajeron comida, herramientas y, lo más importante, sus historias, tejiendo una red de apoyo que transformó el arduo trabajo en una celebración comunitaria. En pocos meses, el rancho renació. Dejó de ser una carga melancólica para convertirse en la Fundación La Promesa, un lugar vibrante de esperanza. La casa principal, antes silenciosa y polvorienta, ahora albergaba una cocina comunitaria y habitaciones para familias en tránsito que necesitaban un puerto seguro. El vasto terreno, antes improductivo, se transformó en una huerta cooperativa bajo la guía de Sofía, donde el verde de las hortalizas crecía junto a sus tercas flores. El sonido que ahora llenaba el aire no era el del silencio, sino el de las risas de niños jugando donde antes solo estaba la soledad de Javier, cada risa un testimonio de la nueva vida que florecía allí. Javier encontró una redefinición para sí mismo. La herida dejada por la muerte de su padre finalmente comenzó a cicatrizar, llenada no por el olvido, sino por una comprensión profunda de su legado. El éxito, se dio cuenta, no estaba en la altura de los edificios que proyectaba, sino en la fuerza de la comunidad que ayudaba a construir.
Su identidad ya no era la de un arquitecto de la gran ciudad, sino la de un guardián, un constructor de puentes entre el pasado y el futuro. A su lado, Sofía era más que una compañera. Era su norte, el espejo de su transformación. El amor de ellos creció orgánicamente, una flor rara y fuerte que brotó en el suelo fértil del propósito compartido. Un año después, el sonido de la campana de la capilla resonó una vez más por el valle. Esta vez no era una llamada solitaria, sino una convocatoria alegre para la primera fiesta de la cosecha de la fundación. El rancho estaba repleto de vida, música y celebración. Javier, con las manos ahora encallecidas por el trabajo, tocó la campana junto a Sofía, cuya mano reposaba sobre su vientre, donde una nueva vida crecía. Miraron a la comunidad reunida, a los niños corriendo descalzos por el césped y entendieron. La promesa no era una cadena que ataba al pasado, sino un mapa que los había guiado a casa, hacia un futuro más rico de lo que cualquier oferta podría comprar. La herencia no estaba en la tierra, sino en el amor que finalmente albergaba en abundancia. ¿Qué opinas de la decisión de Javier de transformar el rancho en lugar de venderlo? ¿Crees que el verdadero legado es lo que construimos para los demás? Deja tu teoría y opinión en los comentarios. Si crees que toda promesa basada en el amor merece ser honrada, sin importar cuánto tiempo pase, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.